Lo dijo en la primera hora. Sigamos hablando del tema tributario y sustentemos en este momento lo del IVA y lo que se viene con un especialista en la materia. El especialista tributario Aldrin Gómez está enlazado con nosotros de forma telemática. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Bienvenido. Belkis, Fabricio, buenos días. Es un placer estar con ustedes y con toda su distinguida audiencia. Gracias a usted. A ver, para decirlo bien, ¿es Aldrin o Aldrin? Es bien curioso, ¿verdad? Porque como es una palabra grave debería ser Aldrin, pero siempre me han dicho Aldrin. Entonces le digo Aldrin, Sí. para estar en la tónica. Correcto. A ver, Aldrin, ayer hubo un par de anuncios. Primero que va a subir al 15%, luego no, primero al 13% y luego veremos si sube al 15%. Me gustaría primero un comentario suyo sobre estos anuncios de ayer por parte del Ejecutivo, Aldrin. A ver, primero tenemos que esperar que la norma se publique en los siguientes días en el registro oficial. Por esa razón es que inclusive ayer el ministro de Finanzas había indicado que no se ha tenido en cuenta un IVA del 13% o del 15% en la elaboración de la proforma del presupuesto general del Estado, ¿no? Eso es bastante acertado porque habría que esperar la publicación de la norma que entiendo yo debería suceder ya en los próximos días. Ahora, con la publicación de la norma en el registro oficial lo que entraría a regir es un IVA del 13%. Sin embargo, de igual manera, ayer escuchábamos al ministro de Finanzas que él indicaba que conforme a esta norma que permite modificar la tarifa del impuesto al valor agregado al presidente de la República con la sola anuencia de la Junta de Política Monetaria, pues se subiría el IVA al 15%. Pero en teoría, en lo que consta de momento en la ley, con la publicación, la tarifa que entraría a regir es del 13%. Pero yo entiendo que pasarán unos días nada más para que el IVA para que el IVA suba al 15%, porque la Junta de Política Monetaria es una institución que pertenece prácticamente y de forma mayoritaria pues al Ejecutivo. Entonces estaremos todos atentos a ver qué mismo pasa, ¿no? Pero ya sabemos que se va para el 15% el IVA a partir de abril. Aldrin, buenos días, bienvenido, le saluda Belkis Sánchez. Es decir, y para tenerlo claro, una vez que entra en vigencia a través del registro oficial, lo inmediato que deberá ocurrir será este incremento directamente al 13% y en lo posterior, digamos, de manera casi inmediata, el incremento hasta el 15%. Claro, yo creo que la resolución de la Junta de Política Monetaria está ya lista también, es decir, entraría en vigencia la ley y también promulgarían la resolución de la Junta de Política Monetaria. Eso va a ser inmediato por la declaración expresa del mismo ministro de Finanzas. Ahora bien, ¿se justifica este incremento casi inmediato al 15% cuando el presidente de la República, a través de lo resuelto por la Asamblea Nacional, obtuvo otros aspectos que se incorporaron en la norma y que también entrarán en vigencia y que generarán ingresos adicionales para el Estado? A ver, mire, yo creo que hay que hablar un poquito en el contexto nacional y también en el contexto internacional y sobre todo tenemos que entender qué es lo que significa el impuesto al valor agregado. Creo yo que de los países del Cono Sur, Ecuador es uno de los países que tiene la tarifa más baja en el impuesto al valor agregado, donde tome en cuenta usted que en Colombia, que en Chile, pues el impuesto al valor agregado supera el 15%. No se diga en países como en Argentina, en Uruguay. El impuesto al valor agregado es un impuesto, digámoslo así, por antonomasia que le sirve al Estado para generar ingresos. Ahora, para aumentar impuestos, los gobiernos deben tener cierta sindéresis. ¿Y a qué me refiero con eso? Habíamos visto que en la proforma del presupuesto general del Estado se está aumentando el gasto público a casi 4.000 millones de dólares. Eso quiere decir casi el 15% más de lo que fue aprobado el año pasado. A ver, uno entiende que nosotros estamos pasando por una especie de conflicto armado interno y los gastos son mayores, pues hay que alimentar a las tropas, hay que armar a las tropas, a la Policía Nacional, hay que establecer un plan de seguridad y uno entiende que eso cuesta dinero. Lo que molesta a la gente, entiendo yo, es que empiezas a meterle el bolsillo al de siempre, al único que siempre te paga impuestos. ¿Y a qué me refiero? Mire,
lastimosamente con la débil administración tributaria que nosotros tenemos, con los impuestos que ya existen, yo creo que sería suficiente, y le digo, ¿por qué sería suficiente? No es necesario andar creando más impuestos, andar subiendo los impuestos a la gente, cuando lo que puedes hacer es tecnificar a la administración tributaria, reforzar a la administración tributaria. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes que en un país de 10 personas que deben pagar impuestos, pagan solo 4, esos 4 naturalmente van a molestarse si tú les sigues metiendo la mano en el bolsillo, si esos 6 que deberían pagar impuestos no lo hacen. Entonces, ese es un gran problema en materia de administración tributaria. Si tú no refuerzas a la administración para que todos, al menos que tú tengas una tasa de pago mayor al 50%, ya es algo que te permite a ti pues elaborar una política tributaria económica, creo que mucho más justa y mucho más eficiente. Pero si, como le digo, si esa tasa de recaudación no supera ni siquiera el 50%, de los 10 que pagan, de los 10 que tendrían que pagar, pagan solo 4, lastimosamente la gente se te va a molestar. Por otro lado, yo creo que el gobierno, y ni siquiera este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores, no han tomado una política seria económica, por ejemplo, de eliminación o de direccionamiento de los subsidios. Lastimosamente, se lo digo sin ningún ambaje, los subsidios son un lastre que la política económica ecuatoriana ha seguido arrastrando por muchos años y lo seguirá haciendo si nosotros no tomamos una política seria para eliminar, o al menos para que sea la gente que verdaderamente necesita los subsidios, pues se beneficie de esos subsidios. Vea, usted no va a generar un real ahorro, no va a aumentar sus ingresos, y lo que va a pasar es lo que ha pasado siempre. Le subo impuesto, le pongo esta contribución especial, al que más gana hay que cobrarle más, y lo haces encima más de manera antitécnica, de una manera bastante populista, y lo sales a defender pues en medios de publicación, en medios de comunicación de esa manera. Estamos conversando con el especialista tributario Aldrin Gómez aquí en nuestro espacio de noticias a primera hora. Aldrin, entiendo, digamos, y quisiera que explique eso, sobre todo por la forma como opera el IVA. La ley urgente para enfrentar el conflicto armado que contiene esta variación del IVA seguramente se publicará en el registro oficial no más allá del 8 de marzo, digo por los plazos para el trámite legislativo. Y se supone que la ley automáticamente entra en vigencia, pero operativamente el tributo, el aumento del IVA, no sé si al 13 o al 15, porque ahora ya no sabemos qué mismo, será desde el 1 de abril, Aldrin. Sí, operativamente eso sucede así. ¿Cómo funciona eso? Expliquemos eso. ¿Por qué no en marzo y por qué desde el 1 de abril, Aldrin? Mire, porque tiene usted una norma en el Código Tributario que le dice que cuando usted tiene reformas a impuestos que se liquidan de manera anual, ese impuesto entra en vigencia al año siguiente o al año posterior a su publicación. El impuesto al valor agregado, por el contrario, es un impuesto que tú lo puedes liquidar de manera mensual o de manera semestral. En este caso, lo que está haciendo, sí, diría yo con bastante acierto el gobierno, es considerando la liquidación mensual del impuesto al valor agregado. Entonces, si tú publicas la norma el 2 de marzo, esa norma entra a regir el 1 de abril como le digo, por esta naturaleza de liquidación mensual que tiene. No podría entrar a regir en el mismo marzo porque, así sea por 2 días, tú ya tienes decorriendo el periodo fiscal mensual del impuesto al valor agregado, y por eso es que no entra a regir en el mismo marzo, sino el 1 de abril. De acuerdo. Ahora, asumamos ya, o sea, esto es inevitable. El 1 de abril tendremos una nueva tarifa del IVA. Puede ser el 13, que es lo que va a pasar, o el 15, que es lo opcional. ¿Cómo varía esto? Es decir, ¿qué implica un punto más, un punto menos en la recaudación del IVA, por un lado, para el fisco? Pero por otra parte, ¿en qué medida nos va a afectar a los consumidores, va a afectar el movimiento comercial, económico del país, el dejarlo en 13 o el subir al 15%, Aldrin? Mire, empecemos por esto último, de cómo le va a afectar al país. Todos sabemos que respecto de los ingresos del Estado, aumentar un punto, más o menos le significa un punto anual del IVA, le significa por ahí por unos 3 mil millones de dólares anuales al Estado. Pero claro, eso
condiciones de funcionamiento de un mercado ágil, de un mercado dinámico, donde la gente pueda intercambiar de manera, digámoslo así, ágil y dinámica sus bienes y servicios. Ahora, ¿qué sucede? Y eso lo anotaba muy bien usted, Fabricio, y eso justo ayer pensaba en la noche. De hecho, creo que nadie se ha percatado de eso. Cuidado con el efecto inflacionario que puede tener un impuesto que es tan generalizado en el comercio ecuatoriano y en el comercio de todas las naciones, porque claro, el impuesto al valor agregado, hacer un impuesto indirecto naturalmente grava al gasto. Y claro, ¿qué es lo que hacen las personas que ofrecen sus bienes y servicios? Trasladan ese costo adicional del impuesto a la gente, ¿no es cierto? Hay gente que internaliza también parte de ese impuesto en sus costos, pero por lo general lo trasladan al ciudadano o a la persona que va a comprar estos bienes y servicios. Eso naturalmente se traduce en un aumento de los precios de modo general. Y claro, en la rueda productiva existen una serie de agentes que confluyen a ese mercado y cuyos precios van a verse afectados. Entonces quiere decir, claro, si tú me subes 10 o 12 centavos la cubeta de huevos, el transportista de la cubeta de huevos también va a tener que subir su precio, el productor de huevos va a tener que subir su precio, la persona que elabora los alimentos para las gallinas, para producir esos huevos, va a tener que subir su precio. Entonces, hemos tomado en cuenta eso. Nosotros nos hemos hecho un análisis matemático financiero de cómo podría afectar este aumento del impuesto al valor agregado. Las políticas públicas no se las crean así porque sí. No se dice, bueno, como yo voy a aumentar el IVA, entonces voy a tener automáticamente más ingresos. No, tú tienes modelos econométricos para determinar si en efecto la política tributaria que tú estás queriendo implementar va a tener efectos positivos, va a tener efectos negativos, no va a tener ningún efecto. Entonces por eso se hace ciertas análisis de cuál es el impacto que va a tener tu política pública. Y todo eso debería haber constado, por ejemplo, en los fundamentos de la ley, ¿no? Lastimosamente, es muy raro que en el país se hagan ese tipo de cosas. Y ahora, ese es el efecto inmediato que espera el gobierno. Voy a recibir más recursos, pero yo le hago caer en cuenta en una cosa adicional, no solo el tema inflacionario que naturalmente va a parar la matriz productiva, o al menos va a ralentizar la matriz productiva, lo que significa menos ingresos, sino que nosotros, por la debilidad de la administración tributaria que tenemos hoy en día, como lo señalaba al inicio, no nos damos cuenta que la informalidad en el país, con un IVA del 12% es ya grande. Usted váyase por ahí, por cualquier lugar, son muy pocas personas las que le ofrecen factura. Solo la gente de los negocios, digamos así, más formalizados, grandes, que se encuentran, por ejemplo, en ciertos centros comerciales, le ofrecen factura. Pero el negocio informal, muy difícil que le ofrezca factura a usted. Y tome en cuenta que inclusive la gente que sí le oferta factura, hay veces que le dice, mire, el precio de mi bien es tanto, más el IVA tanto, vea, no me dé factura. ¿Por qué? Porque quiere ahorrarse ese 12% del impuesto al valor agregado. Si eso pasaba con el IVA del 12%, usted no se imagina lo que va a pasar con el IVA del 13% y peor del 15%. El gobierno ha creado un desincentivo para que la gente se regularice, formalice ingresos y de hecho para que le genere más ingresos al Estado. Entonces, lastimosamente yo creo que eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, la gente no tiene para pagar impuestos. Mire, a la gente no le sale. Es así nomás. No es que, como decía el presidente ayer, vayan y trabajen. Eso no a lo que decía María Antonieta por ahí, por la Francia del siglo XVII, ¿no? Vea, la gente no tiene pan. Bueno, pero entonces que coman pastel. Entonces, es una irracionalidad lo que se le está pidiendo a la gente porque no le alcanza, no le da. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué prefiere? ¿Tener para comer o tener para pagar el IVA del 15% que el presidente me ha dicho que si yo trabajo más duro lo voy a tener? Aldrin, correcto. En este sentido, y aterrizando un poco aún más este análisis, sobre la base de la experiencia como tal, ¿habrá o no un efecto de contracción en el consumo? Que es la pregunta que recurrentemente nos hacemos cuando se habla de incremento de tributos e impuestos.
Siempre hay un efecto de contracción en el mercado. Ahora hay que ver cuál es, o sea, si ese efecto es muy grande, como le digo, yo creo que en cómo se maneja el mercado ecuatoriano va a tener un efecto de contracción. Pero ese efecto de contracción va a ser apaleado por la generación o el aumento de la informalidad. Es decir, la gente puede ser que no se detenga a comprar un bien o un servicio, pero sí se va a detener a pagar el impuesto. Entonces ahí viene lo que le digo, ¿no? O sea, ya yo te compro el bien o servicio, pero no me des factura. No quiero la factura, no te quiero pagar el IVA. Y eso no solo hace que aumente la informalidad en materia tributaria, sino también otros problemas que vienen con la informalidad, ¿no? El contrabando, lavado de activos. Entonces, hemos tomado nosotros en cuenta todas estas aristas que se nos abren con la apertura de la tarifa, con el aumento, perdón, de la tarifa del impuesto al valor agregado. Yo creería que no. Aldrin, gracias por estos minutos y le comprometemos para en el futuro seguir conversando los temas tributarios. Muy interesante y provechosa la entrevista. Muy amable, ¿ah? Gracias a ustedes, siempre un placer. Gracias, igualmente una buena jornada para Aldrin Gómez. Él es especialista en materia tributaria. Creo que ha sido interesante, nos ha explicado un poco cómo funciona el tema del IVA y lo que se viene. El 1 de abril sí o sí vamos a pagar más por el IVA. Lo que no sabemos esta hora si será 13% o 15%. El 13 de ley. Y a eso no hay dónde perderse, no hay forma. Lo del 15, veamos si finalmente el gobierno se decanta por aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.